Bien chicos, no lo había saludado. Buenos días, todavía quedan un par de minutos todavía de mañana. Y el día de hoy vamos a tener el último contenido formal que vamos a ver de la asignatura. Ya hemos recorrido un largo camino desde que comenzamos a ver qué era recién el pensamiento computacional, cómo ustedes tienen que ir desarrollando esta lógica de programación, descubrir los lenguajes de programación, ver todas o varias de las opciones que hay en los lenguajes, las formas de administrar información que son con los arreglos, que tenemos que seguir viendo eso. Y hoy día vamos a ver una parte que también es importante, sobre todo más adelante. Vamos a ver lo que son los archivos. ¿Ya? Los archivos es algo que es complementario, no necesariamente es algo fundamental de la programación, pero sí es algo importante de ver. Importante de ver porque a futuro lo más probable es que ustedes puedan utilizar esta información, o sea, o archivos de mucha información, para que puedan ir viendo documentación, porque los programas generalmente eh, no son tan básicos como los que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver algo bastante básico y espero ver algún ejercicio en donde les muestre una base, no una base de datos, pero sí un registro muy grande de información que obviamente un humano no la va a poder eh, mostrar o ingresar por teclado cada vez que ejecute un programa, sino que se tiene que tener un registro. Ya, esos son otros tipos de información. Entonces, por ahora vamos a ver eso. Bien, tengo mi computador ya, menos mal, reparado, por fin. Anoche estuve hasta bien tarde haciendo eso, así que por fin ya está bien. Espero que no falle nada por ahora. Bien, entonces vamos a ello. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Son los archivos, o más propiamente tal, el tema del manejo de archivos. Pero para entender un poquitito de esto, vamos a entender qué son los archivos. Bueno, los archivos ya esto es prácticamente obvio, pero la idea de archivo tiene que ver con que existe una sección, una secuencia de caracteres que están organizados de cierta manera, dependiendo del sistema operativo. Esto es bien importante porque no todos los sistemas operativos lo hacen igual, que son almacenados en un dispositivo de cómputo, que puede ser, y esto es bien importante, desde un computador como los normales que vemos nosotros, por un smartphone, o puede ser una impresora, y ahora con el tema de la domótica podemos tener desde lavadora inteligente, refrigerador inteligente, cerraduras de puertas inteligentes, luces inteligentes. Cada uno de ellos tiene un archivo, un registro. ¿Ya? Así que eso importa. Por ejemplo, una de las cosas que es raro de ver, yo tengo, bueno, una mascota, quizás algunos de ustedes lo habrán escuchado, y nosotros le compramos una máquina para que le sirviera comida sola, cada cierto tiempo. Y resulta que cada vez que se le da alimento, deja un registro. Y ese registro, al final de cuentas, es un archivo que se le está escribiendo una y otra vez cada vez que se le da el archivo, con una marca de tiempo, la cantidad de alimento que se le da y esa información. Entonces, claro, al principio un archivo que tiene dos o tres líneas, pero si tú ves el año completo tiene mucha información y se te va acumulando información. Bien, esos son archivos de información de sensores o que provienen desde sensores, y archivos así van a encontrar en todos lados. Por ejemplo, una de las cosas que ustedes pueden chequear si es que alguna vez tienen práctica en alguna de las fábricas que hay aquí o empresas, industria, tanto agricultora, acuícola o de la agronomía, tienen algún sensor, cualquiera. Por ejemplo, cuando se abre o se cierra una puerta, o cuando se toma la temperatura del agua en los cultivos de salmones, o cuando se toma la temperatura en los corrales de ganado. Se miden, son automáticos, son sensores automáticos que dejan un registro y se van acumulando. Ahora, quizás ver un registro quizás no tiene mucha gracia, quizás ver dos registros tampoco, pero quizás ver 1000 o ver el comportamiento del año con la toma de muestra de temperatura durante todo el día y durante todo el año, quizás sí es más interesante de ver en una progresión en donde yo pueda realizar cálculos que son mucho más importantes, sobre todo en mi área de inteligencia artificial. Yo puedo sacar tendencias, patrones y ver a futuro, proyectar a futuro.
son cosas que de a poco se van trabajando y que tienen que ver con esto, con archivos. Bien, entonces como son secuencias de datos, son secuencias de caracteres, es texto. Es puramente texto. A pesar de que exista número, a pesar de que existan otro tipo de valores, siempre es texto. Pero están almacenados en una medida para ser utilizado en un disco de almacenamiento, como en este disco, que el disco malo que tuve que sacar de mi computadora, están almacenados aquí. Y están medidos con la medida que tienen estos, que son bytes, ¿ya? Y eh, toda la declaración que tiene de kilobyte, megabyte, gigabyte, hasta terabyte, ¿ya? Y pueden ser de todos tipos de archivos, ¿ya? En este caso existen algunas propiedades que también son propias o son metadatos de los archivos y son también importantes. Entender que los archivos generalmente, y sin que nosotros lo escribamos, tienen un autor, uno lo puede corregir o ver en las propiedades de los archivos, tienen fecha de creación y fecha de modificación y también tienen permisos de lectura y escritura. Esas cosas no las vamos a ver nosotros, pero sí es necesario que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando ejecuten programas que son de terceros o utilizan datos que son de terceros. Puede ser que les dé problemas de lectura porque no tienen permitido ustedes como usuarios leer esos archivos y tienen que pedir permiso a otras personas. Y eso no es tan simple a nivel de programación. Eso es más de ejecutar algunos comandos que ahora no se los voy a enseñar porque no vienen al caso. Pero sí lo básico de leer y escribir. Entonces, ¿qué son los archivos? Pueden ser de distintos tipos de cosas. No necesariamente tiene que ver con que es solamente texto. Yo siempre le he dicho que son caracteres, pero sí. Se almacenan caracteres, pero no necesariamente siempre voy a tener un texto. No siempre es un TXT. Puede ser otro tipo de formatos de texto organizado, como pueden ser las bases de datos, que pueden ser de Excel, que pueden ser de Word, que pueden ser de tipo más organizado, que no es propiamente tal en Excel, que se llaman documentos de coma simple, que son los CSV, que son muy comunes encontrar en un montón de plataformas de ciencia de datos, y también los tipos JSON, que ya estamos hablando de bases de datos no relacionales, y que son archivos, son documentos que uno los puede trabajar. Y así también pasamos de otro tipo de archivos que pueden ser imágenes, videos, porque son archivos que toman información y la tienen encriptada de cierta manera para que puedan ser leídas y también escritas de otra manera. Entonces existen muchos tipos de archivos, ¿ya? Desde lo que son estáticos o los más básicos de texto hasta los más complejos de video y de efectos especiales. Todo, al final todo se traduce en la misma secuencia de caracteres almacenados en un dispositivo. Es todo igual, ¿ya? Y yo puedo abrir y trabajar con ellos. Hay algunos que son binarios, que solamente tienen 0 y 1, pero sigue siendo texto. O sea, yo sigo pudiendo trabajar con ellos. Eh, bueno, entonces, teniendo en cuenta que son todos esos tipos de archivos, ahora vamos a ver cuáles son las operaciones. Nosotros tenemos estas operaciones en general, la creación, o sea, yo puedo crear un nuevo archivo, la apertura, yo puedo abrir y manipular un archivo, el cierre, o sea, ese archivo que estaba abierto para trabajarlo lo puedo cerrar, la lectura, obviamente, yo puedo leer lo que tiene dentro de ese archivo, independientemente de qué es lo que haya dentro del archivo, la edición y la escritura. Y aquí existen distintos tipos. Primero, agregar el texto al final. O sea que yo puedo dejar más texto hacia abajo, que es lo que generalmente se hacen en los programas. Modificar texto en ciertas posiciones, que es lo que nosotros conocemos como los editores de texto que nosotros manejamos, sobre todo, por ejemplo, el mismo Visual Studio Code nos permite hacer eso, que es modificar el texto en ciertas posiciones. Y también se pueden hacer en un programa. Y por último la sobreescritura, que es borrar todo lo que había antes y escribir un nuevo texto. Todo eso lo vamos a trabajar aquí, menos el de modificar texto en posición, que se requiere un poco más de trabajo. Que es una combinación entre agregar al final y ir leyendo. Entonces uno, la verdad, lo que hace es leer hasta cierta posición, escribir hasta cierta posición y así.
Bien, estos son como en general, o sea, la mayoría de los lenguajes de programación deberían tener algunas cláusulas que van orientadas a cierto tipo de operaciones, ya la creación, apertura, cierre, lectura, edición y escritura. Entonces ahora vamos a ver cómo lo hace C Sharp y cómo lo hace Python. Entonces, en C Sharp ellos tienen o crearon una clase que se llama file, que está almacenada en el módulo o en la librería System.io. Ya, lo que hace System.io es que tiene las entradas y salidas, input, output, I/O, ya, input, output. Entonces, para poder utilizarlo, yo necesito decirle al programa, voy a utilizar este tipo de clase y tengo que decir using System.io la declaración del programa para que me permita utilizarlo. Que es lo que pasaba también al utilizar o al importar matemáticas. ¿Ya? Entonces hay que tener como decirle al programa que lo voy a poder utilizar. Y file va a tener un conjunto de operaciones o de funciones que me van a permitir realizar ciertas cosas sobre estos archivos. Aquí hay un compilado pequeño de las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, append text, yo puedo añadir texto al final, copy, yo puedo copiar el archivo, create, yo puedo crear el archivo, delete, yo puedo eliminar el archivo, exist, yo puedo preguntar si es que existe un archivo antes de poder abrirlo o cerrarlo. Eh, Leer el texto, reemplazar cierta parte del texto, escribir o sobreescribir todo el texto. ¿Ya? Estas son algunas cosas que se pueden trabajar. Y acá yo tengo la documentación oficial actualizada de lo que se puede trabajar en C Sharp. Y en este caso tengo acá, por ejemplo, eh, la clase file, y aquí me sale un ejemplo de cómo se puede trabajar con file, pero lo más importante está acá abajo, que son todos los métodos que tienen. Los métodos funcionan, recuerden que son equivalentes. Y que me dice que tengo append all lines, tengo append lines, tengo append all lines async, tengo append all lines async también. Y así un montón de otras cosas que son cosas como bien específicas para poder relacionar dentro de los archivos. Ya por ahora es bastante más fácil trabajar con algunas de estas, no con todas. ¿Ya? Ahora si quieren especializarse en este tipo de cosas lo pueden trabajar, pero como siempre está a la mano esta documentación, le explican más o menos cómo se pueden utilizar y dónde se pueden utilizar. Por ejemplo, si quieren buscar, por ejemplo, en este caso, uno de estos métodos que es create, podemos ver acá solamente la declaración de create, nos dice, nos especifica todo lo que tenemos que realizar y acá abajo nos da un ejemplo de lo que se puede trabajar. ¿Ya? Y así es como esto puede funcionar para que nosotros ejecutemos en este caso código de este tipo de programación. ¿Ya? Que hay unas cosas que no los voy a explicar porque quizá les va a complicar mucho más, pero en este caso esto es como lo básico que van a poder ver. ¿Ya? En cambio, en Python se hereda otra forma de trabajar. Ellos manejan de forma nativa, yo no tengo que decirle nada de más al programa. Tiene una función que se llama open. Open lo que hace simplemente es abrir abrir un archivo, pero tengo distintos modos de abrir el archivo. Y esos modos me van a permitir realizar ciertas acciones sobre este archivo. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo tener esta función, yo necesito la ruta de este archivo, eso también necesario decir del C#, yo siempre voy a necesitar la ruta del archivo. Para este caso voy a asumir que la ruta del archivo es exactamente la misma que la ruta en la que estoy trabajando con el programa, o sea, va a ser en esa posición. Pero yo puedo especificar exactamente qué parte del computador o en qué parte del dispositivo yo voy a crear o modificar un archivo. En este caso, por ejemplo, estoy leyendo un archivo que se llama demo.txt y le estoy diciendo que voy a estar en modo R, ¿ya? Entonces voy a tener un modo de apertura. ¿Cuáles son los modos de apertura? R, que viene de read, entonces voy a decir que este es el valor por defecto, o sea, si no lo hubiese colocado nada más acá, hubiese tomado el modo R, que es abrir el archivo en modo lectura
Y si no existe este archivo, me va a lanzar un error. Me va a decir, este archivo no existe, entonces debería haberlo creado. ¿Ya? Entonces, eh, con A yo voy a decir el append. Append en inglés como añadir al final, add, end, append. Entonces voy a decir que voy a añadir todo el contenido que yo tenga en texto, lo voy a añadir al final. ¿Ya? Y si no existe un archivo, lo va a crear. Con W le estoy diciendo que voy a escribir write, pero este escribir es sobreescribir. Entonces lo que voy a decir es que si todo el texto que yo le agregue va a sobreescribir todo lo que vino antes, ¿ya? Y ahí hay algunas cosas que hay que tener cuidado, ¿ya? Porque puede ser que sobreescriba algunas cosas y el texto que estaba anterior quizá era más largo. Bueno, ahí vamos a hacerlo ejemplo, pero son cosas que hay que tener cuidado porque el sobreescribir no necesariamente borra todo lo anterior, sino que sobreescribe encima de lo anterior. Puede quedar sobrando texto del anterior. Y si no existe este archivo, lo crea. También existe X que simplemente lo que hace es crear el archivo con el nombre que nosotros le demos, en la posición que nosotros le demos de la ruta, y le decimos, bueno, y nos va a retornar un error si es que ese archivo existía, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en ese caso. Y existen algunas cosas adicionales y opcionales que son el T, que es el formato en donde yo le digo al programa que voy a trabajar con un archivo que necesariamente es texto, o sea que un archivo de texto, un archivo CSV, JSON o cualquier otro tipo que no es binario, lo va a tener que abrir en modo texto y yo lo puedo obviar. Por ejemplo, acá yo no lo coloqué, pero por defecto el programa, el lenguaje, toma por defecto que esto es de tipo texto, ¿ya? Porque es lo más normal que uno trabaja. Y en el caso de que sea otro tipo de cosas, por ejemplo, imágenes, videos, que van a estar en tipo binario, o incluso un programa, que también es un archivo, lo tengo que decir explícitamente que va a ser de tipo binario, o sea, con B larga. Y se añaden, ya sería RB, leer un archivo binario. Pero en este caso no va a ser así. Nosotros no vamos a trabajar con el binario porque no alcanzamos a hacer eso. Y porque lo más común es trabajar con texto, ya con información en texto. Y esa es la forma de trabajar en paralelo. Si se dan cuenta, no son tan fáciles de ver ni en C Sharp ni en Python, como que no coinciden mucho. Pero a la forma de trabajar ya quizás se van a acostumbrar a tener en cuenta cómo trabaja uno y cómo trabaja otro. Veamos entonces el paso a paso. Vamos a ver cada una de las operaciones. Crear un archivo. Bueno, en C Sharp lo que vamos a tener acá es que creamos nuestro programa y aquí fíjense que estoy utilizando el using system IO porque le tengo que decir al programa que voy a utilizar esta clase file. Entonces, acá, si se dan cuenta, bueno, aquí le doy un texto de que vamos a crear un archivo, vamos a decir file create y en esta parte vamos a crear entonces nuestro archivo y se crea, simplemente. Para hacer eso es mejor que lo veamos en práctica, así que vamos a trabajar. Vamos aquí a nuestro programa. Vamos a, antes de hacer cualquier cosa y que cree algún problema, recuerden que la última clase estuve trabajando con el Mac y no estuve trabajando con esto, así que voy a hacer git pull para que me actualice todo lo que ya había hecho. Vamos a ver si es que realmente lo va a actualizar o no. Git pull, a ver si lo toma o no lo toma. Bien, y ahí me actualizó todo, perfecto. Entonces yo ahora todo lo que tenía guardado en GitHub lo tengo ahora de nuevo en mi proyecto. Bien, entonces vamos a hacer la parte en C Sharp. Vamos a crear un programa que se llame manejo archivo. Y acá, como siempre, vamos a ir acá a C Sharp, manejo archivo y vamos a hacer .NET New Console. Y con eso ya tenemos todo nuestro programa. Vamos a ver acá.
Y tenemos entonces nuestro programa. Voy a dejar esto así para que no nos dé problema. Bien. ¿Está bien así? ¿Se alcanza a leer o quizá un poquitito más grande? Ahí sí se ve mejor. Bien, entonces vamos a crear un programa. Ya lo primero que vamos a hacer entonces es que aquí vamos a tener solamente un programa en C Sharp. Voy a dejar aquí en esta parte creación de un archivo y después lo vamos a ir comentando para no crear tantos proyectos. Entonces vamos a decir que vamos a crear un archivo. Y aquí recuerden que en la línea 2 tengo que decir using también system, pero en este caso tiene que ser IO, ¿ya? De entrada y salida. Eso es súper importante, si no, no funciona. Y aquí simplemente le tengo que decir que existe file. En file voy a decir que voy a utilizar la operación create. Y en create le voy a decir dónde, primero la ruta. Yo podría decir que voy a tener otra carpeta acá adentro, pero solamente acá le voy a dar el nombre del archivo. Entonces voy a decir que este va a ser el archivo o nuevo archivo. Nuevo archivo. Punto txt. Vamos a trabajar solamente con txt por ahora para no dar más problemas. Y una vez que tengamos esto listo, vamos a mandar un mensaje para que decir que hemos creado el archivo. Archivo creado. ¿Ya? Aquí vamos a dejar esto bien ahí para que ustedes vean cómo se crea el archivo. Bien, tenemos listo esto. Vamos a la línea de comando .NET Run. Recuerden que esto compila primero, crea el objeto binario y luego lo ejecuta. Y ahí vamos a recién ver el archivo creado. Bien, y aquí se dan cuenta que tenemos un archivo, pero si yo veo este archivo, no tiene nada escrito por ahora. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver por ahora. Creamos sí el archivo, hicimos una acción. Bien, después vamos a ver eso. Voy a mover esto porque me molesta. Ya, ahora sí. Entonces, acá. No vamos a escribir nada por ahora, pues después le vamos a tener que escribir. No, escribamos al tiro. Vamos a decir que este es un texto en un archivo creado con un programa en C Sharp. Ya, eso es lo que vamos a dejar ahí de texto. Bien, vamos a Python entonces. Vamos a ir en Python y en Python vamos a crear nuestra carpeta que se llama manejo archivo. Y vamos a crear nuestro programa. New file. Manejo archivo. .py. Y aquí, primero, le decimos que tenemos print. Vamos a... No, hagámoslo bien. Vamos a decir if name es igual main. Y ahora sí, acá puedo decir print. Vamos a crear un archivo. Aquí simplemente le vamos a decir que vamos a tener open. En este caso vamos a llamar nuevo archivo .txt y lo vamos a dejar en el modo de creación. ¿Cuál era el modo de creación? ¿Alguien se acuerda? R. R era de lectura. X. X, muy bien. Entonces lo dejamos ahí y aquí vamos a decir que el archivo está creado. Archivo creado. Bien, entonces tenemos esto listo y vamos a ejecutar. Aquí vamos a crear entonces una nueva línea de nuevo terminal. Vamos a ir a Python y a manejo de archivo.
Vamos a decir entonces que Python manejo de archivo. Y tenemos, fíjense acá, nos aparece este nuevo archivo. Y acá lo vamos a modificar. Vamos a decir este texto. ¿Cómo le colocamos el otro? Ya, este es un texto que está en un archivo creado con un programa en Python. Ya, eso va a ser los dos tipos de texto que hemos creado. Ahora, hasta ahora simplemente lo que hemos hecho es crear un archivo y nosotros le hemos dado el texto al archivo. Nada nuevo. Ahora la idea es que podamos modificar eso. Para eso entonces nosotros vamos a tener que trabajar este archivo para poder leerlo. Vamos a leerlo pero en el programa. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a decir es que acá lo único que cambia es que voy a poder leer. O sea, file.read all text y le digo de dónde lo voy a leer y lo paso a un string. Y luego ese string lo puedo imprimir. Vamos a hacer eso en C#. Volvemos acá a nuestro programa y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a leer este archivo. Vamos a leer acá, leer archivo. Voy a copiar esto y esto lo vamos a dejar en este caso comentado para que no nos dé problema. Entonces aquí vamos a decir que vamos a leer un archivo. Voy a crear entonces una variable string, le vamos a decir texto, puede ser cualquier otra cosa, pero en este caso va a ser texto. Y lo que vamos a decir es que vamos a tener file.read, en este caso era all text, read all text. All text. Yo aquí igual tengo algunas variantes. Recuerden que aquí en la documentación yo tengo read all bytes que no nos sirven, read all lines, también está read all lines async, read all text, read lines, y esas son las de lectura. ¿Ya? Así que vamos a ver read all lines por ahora, pero podríamos ver cualquier otra cosa en adelante. Entonces, podemos tener estas opciones. Entonces tenemos un texto y ahora vamos a ir a console.writeLine y lo vamos a mostrar por consola. Entonces voy a decir que el texto en el archivo es, y acá voy a dar un salto de línea y vamos a decir que esto va a ser el texto que hemos imprimido y ahora lo vamos a ejecutar. Vamos a la otra consola y acá simplemente volvemos a ejecutar. Ahora el archivo que estaba acá, recuerden en C# es este, ¿ya? Así que deberíamos ver estas tres líneas. Vamos a ver eso entonces. Aquí me dice, claramente me faltó algo. Lo siento. Aquí read all text me faltó algo bien importante que era decirle que voy a leer. Entonces voy a colocar aquí nuevo archivo .txt. Ya, este archivo existe, ya, eso es importante. Ya, entonces eso lo vamos a poder trabajar. Vamos a ver ahora. Y me dice que vamos a leer un archivo. El archivo en el texto es, y ahí está el archivo el texto que habíamos colocado en el archivo. Este es un texto en un archivo creado con un programa en C#. Ya, esa es la idea. Bien, entonces tenemos esto para poder leer todo. Ahora, si leemos todo, también podemos procesar este string, porque recuerden, por eso vimos string la clase pasada. Yo puedo procesar esto de una y otra manera, dividirlo para poder trabajar con él. Depende de la tarea. María, respondiendo a la pregunta, dice, entonces primero debemos hacer un código para formar un texto y luego otro.
Que depende, porque en este caso yo estoy revisando todas las cosas que se pueden realizar. Pero si hay un problema en donde tienes que leer un archivo y después de esa lectura hacer alguna otra cosa, por ejemplo, tú podrías tener un archivo que solamente tenga temperatura del mar. Solamente en cada línea es temperatura del mar. Entonces tú deberías leer eso y pasarlo a una estructura que te permita leerlo. Por ejemplo, un arreglo, un vector. Y entonces tú vas almacenando toda la información en un vector. Entonces, velo como por partes. Tengo esta forma para trabajar con archivos y este archivo solamente guarda información para que yo pueda utilizarla en el programa. Después, ¿qué hago en el programa? Es otra cosa. Yo puedo dar solamente un número, imprimir un número en el programa, o puedo trabajarlo de otra manera, puedo escribir de nuevo en este archivo. Existen diferentes formas. Ya no es necesariamente paso a paso todo lo que estamos haciendo. Estoy haciendo parte de lo que se debería hacer con un archivo. Pero no necesariamente se hacen todas en un programa. Por eso esto es importante porque no necesariamente hay que estar realizando todo esto cada vez que se realiza un programa. Hay que ver solamente la parte que les preocupa. Por ejemplo, en este caso, pueden ser que tengan que hagan un programa para que se registre algo. Se registre la hora del día en un archivo. Y solamente tienen que escribir, no tienen que leer. Tienen que escribir, 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 nada más. Y entonces depende del programa. Bien, esta es la versión en C Sharp. Vamos a ver entonces la versión en Python. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Y vamos a dejar esto comentado para que se entienda de que esta va a ser la forma de creación de un archivo. Vamos a dejar esto comentado. Esto era así. Y ahora vamos a leer un archivo. Entonces, para leer un archivo, acá lo que tengo que hacer, bueno, lo voy a decir que voy a leer un archivo acá. Vamos a leer un archivo. Lo que vamos a hacer es decir que voy a crear un archivo que esté abierto. Y esa es la forma de trabajar con Python. Yo le digo, bueno, voy a tener un archivo que está abierto y voy a poder hacer operaciones sobre él. Entonces voy a crear una variable que se llame archivo. Y ese archivo le voy a decir que va a ser de tipo open y le voy a decir qué archivo va a ser. En este caso, estamos trabajando acá. Voy a decir que va a ser nuevo archivo.py. En este caso, tengo que agregar el modo. ¿Cuál es el modo que tengo que hacer para leer archivos? R. R, ¿ya? Podría haberlo omitido, pero lo vamos a dejar aquí declarado. R, está bien con eso. Y aquí existen varias formas para poder leer el texto. Y por eso aquí tengo aquí varias formas. Primero, yo puedo tener solamente read, que me permite leer de carácter en carácter. Puedo tener también read hasta cierto carácter. También puedo tener read line, o sea, de una línea a la vez. Y también puedo tener en este caso un for por cada línea del archivo e imprimir eso. Vamos a ir viendo cada una cómo se comporta. Entonces voy a tener aquí un print. Voy a decir que el texto en el archivo es. Vamos a dejar aquí también un \n para el salto de línea. Y aquí vamos a decir que vamos a tener al archivo .read. Entonces yo puedo leer en este caso. Vamos a ejecutar a ver qué nos dice. Vamos a ir a la otra consola. Y vamos a ejecutar. Y acá me dice que no hay un archivo nuevo. Lo siento. Es que era .txt, no .py. Era .txt. Y ahora sí. Y ahí me dice que me leyó todo el texto que yo tengo en el archivo. Que este es un texto que está en un archivo creado por un programa en Python. Esto que aparece acá es porque tenía un tilde y no lo sabe interpretar Python, así que lo deja en esa variación. Pero no hay que asustarse.
Ahora vamos a probar con el limitador. Esto lo vamos a dejar aquí, que lee todo el texto del archivo. Aquí vamos a copiar esto y lo voy a agregar hasta cierto límite. Vamos a decir hasta 10. Así que voy a volver a ejecutar. Pero aquí voy a dejar esto comentado. Y me lee solamente hasta 10 caracteres. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres, justo. Entonces lee hasta un limitante. En este caso, lee hasta la cantidad de caracteres que se le indique. Ya eso es importante que también lo puedan tener en cuenta. Y también yo puedo leer por línea. Entonces aquí voy a tener aquí lee por línea. Que es, en vez de leer solamente read, yo le coloco read line. Y vamos a ejecutar acá de nuevo. Limpiar, ejecutamos y me lee solamente la primera línea. Que en este caso, como yo dije, este programa es solamente hasta acá. Y la última versión es que yo pueda leer todas las líneas. Lee cada línea del archivo. Que a final de cuentas va a ser muy parecido a read, pero en este caso yo puedo manipularlo de mejor manera. Entonces puedo decir for, en este caso línea, puede ser cualquier otro nombre de variable, pero en este caso le voy a colocar línea. In archivo, que en este caso voy a dejar aquí una par de cosas anotadas. Línea es una variable y archivo es un objeto iterable. Es decir, que yo puedo tener varias cosas desde él. Y simplemente voy a decir que voy a imprimir cada línea. Vamos a ejecutar esto. Entonces ahora yo voy a tener el texto. Este es un texto que está en un archivo creado por un programa en Python. ¿Ya? Y lo lanza línea por línea. Y esa es la gracia de poder tener esta forma de poder trabajar. Ahora, obviamente no es solamente imprimir, yo puedo procesar esta información. ¿Ya? Por ahora es solamente texto, pero yo puedo procesar esta información. Bien, hasta ahí tenemos esto de lectura. ¿Alguien que tenga alguna duda por ahora? ¿No? Seguimos entonces. Bien, si tenemos lectura, ahora vamos a ir a escritura y la primera que vamos a ver va a ser añadir texto. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es que del texto que ya hemos escrito vamos a añadirle una línea más para que nosotros podamos trabajar. En C# tenemos que utilizar esta versión. ¿Ya? No es la única forma, pero esta es la versión más fácil que encontré, que es a través del using. Y me permite decir que voy a tener un objeto que se llama StreamWriter, que es simplemente una versión muy fácil de poder trabajar como el archivo que tengo acá. Y yo le voy a decir que voy a agregar información a este archivo. Entonces voy a tener que hacer esto y luego le voy a agregar cada una de las líneas al final. Entonces, voy de nuevo acá. Y lo que voy a hacer es que, bueno, primero voy a dejar esto comentado. Aquí vamos a tener escritura, o sea, añadir texto al final. Y voy a decir aquí console.writeLine. Vamos a escribir texto al final del archivo. Y lo que vamos a hacer acá, como dice esta parte, primero decir que vamos a tener un string, que va a ser nuestro nuevo texto.
Y yo le voy a decir que este va a ser, voy a dar un salto de línea y decir que este es una nueva línea añadida al final. Eso lo vamos a dejar para ese texto y luego vamos a decir, y esta es la parte un poco complicada, que es utilizar using. Aquí vamos a utilizar el elemento que se llama StreamWriter. StreamWriter. Y aquí le vamos a dar el nombre de archivo que nosotros queramos. Aquí solamente le voy a colocar archivo. Y le voy a decir que tiene que ser igual a file.append. Append file. No, append text. Append text. Y le voy a decir dónde. Y en este caso le voy a decir que es en el archivo nuevo archivo. .txt. Y con eso ya podemos trabajar con esto. Abrimos llaves. Y le puedo decir que entonces que va a existir este archivo. A este archivo le vamos a decir que va. Le vamos a poner writeLine. Y le puedo decir que en este caso el texto va a ser nuevo texto. Y con eso ya tenemos listo esto. Vamos a decir entonces que el archivo ha sido sobrescrito. No, archivo actualizado. Entonces con esto ya tenemos el archivo actualizado y podemos ver después cómo es este archivo. Bien, recuerden que es este archivo el que estamos viendo y deberíamos ver una línea 4. Así que la vamos a tener ahí. Esto está guardado, lo vamos a tener aquí y vamos a ejecutar. De hecho lo vamos a dejar acá abajito para que se vea la ejecución y cómo esto se va a actualizar. Vamos entonces, .NET Run. Lo siento aquí. Tengo que cambiar a la otra. Justamente acá. Colocamos .NET Run. Y aquí hay un error. Me faltó un punto y coma en la línea 31. Vamos a ver, línea 31. Línea 31. Aquí, justamente. Vamos entonces acá. Limpiamos. Y ejecutamos .NET Run. Compila y ahí tenemos la línea 4 que le está comentando. Listo, tenemos entonces el archivo actualizado. Bien, ¿duda hasta ahí? Entonces aquí, dentro de esta llave, lo importante es que yo puedo darle más y más líneas, más y más texto que yo quiera añadir al final de este archivo. Vamos a ver entonces la versión en Python. Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar aquí comentado. Profe, Dime. para hacer otra línea de texto hay que usar de nuevo el string y así seguir el mismo formato. Sí, pero yo puedo, por ejemplo, voy a añadir dos veces más esto. O tres, o cuatro, o cinco, o seis. Yo puedo añadir todo lo que quiera aquí dentro. No necesariamente tengo que utilizar esto de nuevo. ¿Te das cuenta? Claro, pero se repetiría lo mismo. Claro. Claro, ahí cambiaría el texto. Pues. Depende de cuánto texto tú quieras o cuál sea el texto que quieras agregar. Pues. Puedes, por ejemplo, acá adentro colocar un ciclo, un for, un while y agregar más información, por ejemplo. Ya, profe. Ya, vamos entonces a Python. Vamos a trabajar entonces con escribir al final del texto. Para eso yo aquí necesito dejar esto comentado. Aunque me va a servir esta parte que la voy a copiar. Entonces aquí yo necesito, vamos a añadir más texto al archivo. Y aquí voy a tener el mismo tipo de objeto que se llama archivo, el mismo archivo, pero aquí el modo es el que cambia. ¿Qué modo debería ser?
¿Alguien? ¿No? Ya, es el modo A de append. ¿Ya? Tal cual como lo hicimos acá con append, en este caso el modo es A. Entonces, creamos este modo append y aquí entonces tenemos todas las formas para poder añadir un nuevo texto. Entonces vamos a dejar aquí un nuevo texto. De hecho voy a copiar este texto, que el mismo texto que aparece acá. Y le voy a decir que este va a ser el nuevo texto. Va a ser igual a justamente este que hemos dado. Y voy a decirle al archivo .write y le voy a dar entonces el nuevo texto. Y con eso ya tenemos listo esta parte. Pero me faltaría algo que... Ah, lo hice... Estaba al final, creo. No lo hice. Ya también en la lectura y en la escritura tengo que cerrar el archivo. Eso es bien bueno. En este caso se llama close, ¿ya? Archivo close. Eso es lo que me faltaba y lo vamos a dejar al final porque siempre tiene que estar. Si yo abro un archivo tengo que cerrarlo. Si no, en archivo de texto puede que no pase nada, pero en archivos que sean mucho más complicados y sobre todo cuando hay varios programas que están trabajando sobre el mismo archivo, puede ser que haya un problema se llama concurrencia. Y por lo tanto, al no marcar el tema de que está cerrado el archivo, puede que haya otro programa que esté todavía esperando que el archivo quede cerrado para recién poder entrar a modificarlo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esas cosas. Bien, escribimos entonces esto, deberíamos estar listos, así que vamos a ejecutar esto. Recuerden, aquí tenemos este texto y vamos a ver exactamente el mismo comportamiento. Se le va a añadir esta línea al final. Y se añadió esta línea al final. De nuevo aquí cambió esto porque él no reconoce la letra ñ, pero saben que está ahí. Lo cambio por ese símbolo. Bien, estaríamos listos con esto. Entonces, a menos que quede alguna duda. De nuevo, al igual que en C#, aquí yo puedo repetir esto del write un montón de veces y se va a ir añadiendo al final, al final, al final y al final. Y puedo tener un ciclo. Yo puedo tener un ciclo de muchas cosas que yo pueda escribir independientemente del texto que yo quiera y lo puedo dejar aquí expresado. Ya, esa es la idea. Bien, vamos entonces ahora a ver el sobreescribir. Sobreescribir es un poco más fácil en C# porque simplemente le voy a decir cuál es el texto que voy a sobreescribir y punto. Y dónde lo voy a sobreescribir. Entonces tengo el write all text. Le digo el archivo donde voy a escribir y le digo cuál va a ser el texto que voy a escribir. Y punto. Entonces, vamos de nuevo a C#. Vamos a comentar en este caso esto para que quede todo bien expresado. Y ahora vamos a sobreescribir un archivo. Ya, en este caso la idea es que se borra lo que estaba antes o hasta cierto punto y yo escribo encima de eso. Entonces voy a decir console write line. Vamos a sobreescribir un archivo. Vamos a tener voy a copiar esto. Dejar acá. Pero en este caso voy a decir que esta es una nueva línea que sobrescribe la anterior. Ese va a ser el texto que vamos a ocupar. Y le voy a decir entonces, como aquí aparece, file write all text. Entonces voy a tener file y le digo write all text. All text. Y en esta parte le digo dos cosas. Primero el archivo se llama nuevo, perdón, estaba mal escrito. Nuevo archivo .txt. Y en este caso le decimos cuál va a ser el texto, que es el nuevo texto. Y ahora deberíamos ver el resultado. Console write line archivo sobrescrito.
Y con esto deberíamos tener entonces este procedimiento. Vamos a ver entonces el archivo y vamos a ver qué tal. ¿Ya? Lo que va a pasar es que se va a eliminar todo y va a quedar la primera línea. Vamos a ver qué tal. Sí, vamos a ver esto. .NET Run. Y listo. Sobreescribió lo que habíamos hecho antes. Entonces lo que tenemos es una línea que se impone sobre lo anterior. Ya no queda nada de información en la otra. Hay opciones, y de nuevo, aquí hay que meter mano en esta sección de elementos. Yo puedo sobreescribir en este caso por líneas, no necesariamente todo el texto, para que queden de cierta manera, se borren o se reemplacen algunas líneas. Entonces hay que tener en cuenta que no necesariamente es todo el texto, ya depende de la opción que estemos utilizando. Entonces eso. Bien, esa es la opción entonces en C Sharp, y vamos a ver la opción acá en Python. Me voy a copiar aquí el texto para que me sirva de ejemplo. Entonces acá voy a dejar esto comentado. Y voy a dejar esto acá. Voy a copiar esto. Bueno, primero vamos a dejar aquí el comentario, que es sobreescribir texto, archivo en realidad. Vamos a tener aquí, vamos a sobreescribir el archivo, y acá vamos a abrir de nuevo esta línea, de nuevo importante. Aquí, ¿en qué tipo de modo debería abrirlo? Ya no es A. ¿Cuál debería ser? ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué, profe? Para sobreescribir. No sé. Bien, era W. Ya. Bien, María. W, de write. Recuerden, aquí esto tiene coincidencia de que justamente lo que estamos ocupando acá también es write all text. Write acá tenemos que ocupar, entonces. Bien, acá entonces creamos el nuevo texto. Le vamos a decir que este va a ser el nuevo texto que vamos a estar utilizando para este ejemplo. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente lo mismo que hacíamos antes, o sea, que cambia solamente esta parte. Decimos que tenemos el archivo y le vamos a decir que vamos a escribir el nuevo texto. Y con esto queda lista esta parte, o sea, no es nada más que cambiar el modo en el que teníamos antes, de A a W. Y eso hace un cambio muy grande en el archivo. Vamos a ver entonces qué tal esto. Ese es el archivo que tenemos hasta ahora, donde añadimos el último elemento, y ahora vamos a tener, en este caso, la única línea que vamos a agregar. Veamos qué tal. ¿Qué tal funciona? Ejecutamos y fíjense que borró todo el archivo y quedamos solamente con la opción de escribir ahí. Ojo con eso, porque es bien importante que esto, de nuevo, aquí igual podemos tener opciones de cierta manera hasta cierto punto donde podemos trabajar, pero la idea de esto es que tenemos la forma en cómo podemos ejecutar esto, para que no elimine todo el texto y así. Pero por ahora vamos a dejarlo así, de esta manera. Bien, entonces tenemos la sobreescritura. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que no quede claro? Vamos a comentar esto por mientras. Bien. Por último, la última acción que vamos a ver hoy día, porque estas son solamente las acciones que podemos hacer, después tenemos que ver cómo la utilizamos en un problema. Eliminar el archivo. Ya, esto es bien fácil.
Aquí lo quedó mal la imagen. Ya, esta no es la imagen, después la voy a cambiar. Vamos entonces a ver cómo se elimina. ¿Cómo se elimina? Lo único que tenemos que utilizar acá es eliminar archivo. Archivo. Voy a copiar esto. Vamos a eliminar un archivo. Entonces, como ya les comentaba, File tiene varias opciones y dentro de las opciones que habíamos visto, de hecho lo vamos a ver acá, también está Delete. ¿Ya? Delete un archivo. Aquí está, Delete. Elimina un archivo especificado. Entonces lo que vamos a decir es que tenemos file.delete, está con mayúsculas así, delete, y le decimos cuál es el archivo. En este caso va a ser nuevo archivo.txt y listo. Console write line. Vamos a decir que el archivo eliminado. Listo. Eso es lo único. Aquí vamos a ver entonces cuál va a ser el archivo eliminado. Vamos de nuevo a C# y vamos a ver cómo se ve. Pongan atención acá en ese archivo porque ese es el que se va a eliminar. Aquí me falta algo. Punto y coma en línea 47. Claramente. No la coloqué. Limpiamos. Ahora sí, de nuevo, pongan atención acá. Se va a eliminar ese archivo. Y se eliminó. ¿Ya? Entonces ahora ya no tenemos ese archivo para poder ver. De hecho acá me dice que está en rojo. Queda la línea, pero realmente no existe ese archivo. Así que ya no está. Bien, veamos la opción entonces ahora de Python. Entonces, para cerrar este archivo, esto ya lo vamos a dejar aquí oculto. Y vamos a dejar esta parte que es eliminar el archivo. Ya, ¿cómo se hace esto? Vamos a ver aquí la versión en Python. Yo necesito importar una librería que se llama OS, de Operating System. ¿Ya? Entonces lo que voy a tener acá es que voy a tener que agregar aquí antes del main import OS. Y este OS me da varias opciones de manipulación de objetos, ya de archivos. Gracias Mariano, lo dije visto. Sí, el punto y coma. Pero en este caso, OS me permite tener una opción que se llama Remove. Y yo puedo utilizarla acá. Entonces voy a tener acá, simplemente voy a decir que voy a tener print, que vamos a eliminar un archivo. Vamos a llamar os.remove. Y en este remove yo puedo especificar cuál es el archivo. En este caso va a ser nuevo archivo. Nuevo archivo.txt. Y luego vamos a dejar aquí un print archivo eliminado. Entonces, tenemos listo esto. Vamos a la consola de Python. Y recuerden aquí, vean, tengan en cuenta ese archivo, se va a eliminar, se va a desaparecer. Ejecutamos. Y el archivo se eliminó. De hecho aquí de nuevo está en rojo, está esto pero residual, así que ya no tenemos este archivo. Y listo. Tenemos todas las opciones que requerimos trabajar en este caso. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Con lo último? ¿O con todo la clase? No, Bien. Ya chicos, entonces tenemos estos programas, lo van a tener ustedes, así que lo pueden ir probando paso a paso, ¿ya? Así que lo pueden ir viendo.
Ideal que lo vayan probando para que puedan entender cómo funcionan estos archivos. Voy a dejar todo comentado para que nada les dé problema. Aquí también lo voy a dejar comentado para que no les dé problema si es que lo ven Profe, después. Dime. todo esto lo voy a subir ahora al GitHub. Sí, va a quedar de hecho inmediato en GitHub. De hecho lo vamos a hacer al tiro para que no tengamos problemas. Sí, mejor. Ah, pero me va a dar problemas. Espera un poco. Es... Teórica 14. Introducción a manejo de archivos. Sí, me va a faltar configurar eso, pero lo hago al tiro después que termine la clase. Tranquilos. Pero fue una consulta. ¿Cuándo entregará las notas? Las notas están en reposo para ver si mejoran. Ya, lo siento, tenía guardada esa broma. Sí, las notas las estoy revisando. Espero tenerlas de aquí a mañana o el miércoles. Ya. Eh, esa broma me la hizo un profe, así que ves que veo la oportunidad la hago, lo siento. Eh, sí, da risa, pero también te da rabia. Así que siento su impotencia. Ya. Y miedo, claro. Eh, sí, estoy trabajando en ello. Recuerden que tenía el computador malo, así que no podía modificarlo mucho. Así que ahora estoy como ya más... puedo hacer más cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, terminamos. La guía, sí, tengo que subir la guía. Recuerden, lo siento, si el computador lo tenía malo, no podía trabajar. Me molestaba mucho trabajar en el Mac, así que sí, tengo que modificar eso. 10 puntos menos para Gryffindor, supongo. Ya, terminamos por hoy, chicos. Nos vemos mañana a las 10 para las 3. Así que comenzamos a esa hora, chicos. Chao, chao. Chao. Ya, profe, que esté bien. La profe que esté bien. Chao, profe, Chao. cuídese.